¿Alguna vez oíste sobre un proyecto cinematográfico que salió mal? No hablo de una película con intención de crear una franquicia, la cual nunca se pudo crear porque la peli fue un fracaso. No. Hablo de cuando intentas crear una saga, pero decides no darle un rumbo correcto, y entonces se termina convirtiendo en un caos. Exacto, te pasa lo del DCEU. El caso de esta franquicia es bastante interesante, porque debido a diferentes problemas, principalmente ocasionados por la propia Warner Bros., este universo cinematográfico se arruinó, y en este vídeo vamos a intentar entender qué es lo que salió mal para que Bugs Bunny decidiera reiniciar todo este universo que tanto dinero les había costado. Para entender todo, tenemos que volver al año de 2008. Marvel inició su universo cinematográfico estrenando Iron Man y el Increíble Hulk. Con un éxito increíble y una crítica aceptable, Warner, viendo este éxito y viniendo de hacer mucho dinero con El Caballero Oscuro, se le ocurrió la idea de hacer ellos su propio universo cinematográfico con sus superhéroes más icónicos. Y como no, decidieron iniciarlo con el héroe más clásico de toda la historia, Superman. Contrataron a David Goyer y Christopher Nolan, quienes ya habían trabajado juntos en la trilogía de Batman, y la silla de director fue ocupada por Zack Snyder, quien decidió que la peli tendría un tono realista, contratando a Henry Cavill y con un presupuesto aproximado de 230 millones, en el 2013 se estrenó Man of Steel. En mi opinión, la peli pues está bien. No es una maravilla, pero logró un éxito moderado, consiguiendo más de 600 millones en taquilla. Snyder estuvo conforme con el éxito, pero el público discrepó. Si bien la peli no fue odiada, se criticó bastante que la historia tenía un ritmo malo y que los personajes eran planos. Aparte que la actuación de Cavill, si bien no fue odiada, la gente lo vio como algo demasiado separado de la imagen que tenían del personaje tras la interpretación de Christopher Reeve. Y si bien a Snyder esto no le importó, Warner no compartió su opinión. Tras el resultado de Man of Steel, Warner se dio cuenta de que si aplicaba esa misma táctica para el resto de los superhéroes, las películas iban a tardar demasiado tiempo. De modo que decidió hacer que Man of Steel, una película cuya producción iba a empezar el año después del estreno de la primera, pasara a llamarse Batman v Superman. Zack Snyder, consciente de esto, dijo que él no iba a adaptar el cómic de Frank Miller, El regreso del Caballero Oscuro, simplemente quería hacer una historia original. El problema fue que tras eso Warner le obligó a que, aparte de Batman, esta película tendría que introducir a los otros 4 integrantes de la Liga de la Justicia, así como también darle un papel importante a Wonder Woman, la cual ya había sido casteada y ya tenía una película en solitario en producción. Vamos, este director estaba entre la espada y la pared y tenía que contratar actores, reescribir una historia y cumplir con todas las fechas previstas. Aunque bueno, esto no evitó que Snyder tratara de darle su propia visión a la película, hacerla más realista, más creíble. Pero cuando se estrenó, las críticas fueron muchísimo más variadas, tirando a malas que antes, criticando la excesiva duración, el ritmo increíblemente lento, la ambientación demasiado oscura, y todo esto sumado a que los ingresos no fueron los estimados. Warner se asustó, de modo que tomó una decisión la cual condenaría a todo el DCU. El mismo año que Batman v Superman se iba a estrenar, también había una película llamada Escuadrón Suicida, pero tras ver los resultados de Batman v Superman, Warner se puso a regrabar escenas de la peli, reeditarla, contratar nuevas compañías, todo esto poniéndole mucho estrés al director que la estaba haciendo, y cuando se estrenó pues fue un fracaso, si es que hablamos de la crítica, porque esta vez la peli sí logró cumplir con las expectativas que tenía el estudio,
y es entonces cuando viene al mayor problema de todos. Pero antes de eso quiero mencionar que ante todo este caos se estrenó la película de Wonder Woman, la cual resultó ser muy buena y esta vez sí cumplió con las expectativas de Warner, tanto en crítica como recaudación. Desafortunadamente, tras el éxito de Suicide Squad, lo que ocurriría directamente arruinaría el universo DC y lo condenaría para siempre. En los planes de Warner estaba establecido que justo después del estreno de Batman vs Superman se empezaría a grabar la Liga de la Justicia. Snyder nuevamente la dirigiría, y de hecho él estaba poniendo todo el esfuerzo que podía en el proyecto. Quería arreglar todos los problemas de las pelis anteriores, y que esta fuese la mejor, y con un presupuesto aproximado de más de 200 millones de dólares, él estaba trabajando. Pero Warner estaba poniendo demasiados requisitos, y es que tenía miedo de que la peli fuese demasiado oscura y esto la hiciese fracasar nuevamente. Estos pensaban que la peli tenía que ser divertida, colorida, ya que eso era algo que casi todas las pelis de Marvel tenían. Sin embargo, Snyder, como ya llevaba más del 70% de la peli acabada y los actores ya habían grabado todas sus tomas, estaba listo para que la postproducción empezase, y Zack estaba muy entusiasmado con acabar la peli. Sin embargo, ocurrió la desgracia. El 12 de marzo, Zack se enteró del fallecimiento de su hija, y esto lo rompió. El hombre estaba demasiado deprimido como para seguir con este proyecto, de modo que se deprimió. Warner obviamente no podía obligarlo a seguir debido a la situación, pero estos no querían retrasar el estreno del proyecto más importante del universo DC. Fue entonces que se les ocurrió llamar a otra dirección para que acabara la película, Joss Whedon. Este fue elegido debido a que ya había trabajado en las otras dos películas de los Vengadores. Aparte, Warner le pidió que terminase la película, pero que también intentara cambiar un poquito el tono, para que fuese más ligera, más divertida. Whedon accedió, pero hizo algo más. En lugar de simplemente supervisar la postproducción, Whedon descartó el 80% de lo que Zack Snyder había hecho, de modo que también reescribió la historia y acortó la duración de 4 horas a 2, añadiendo más comedia, cambiando elementos y también llamó a los actores para regrabar un montón de escenas, lo cual no fue algo práctico. Por ejemplo, para Batman vs Superman y las primeras grabaciones, Ben Affleck había entrenado para que su físico estuviese lo mejor posible, pero para estas regrabaciones este no tuvo tiempo y tuvo que grabar con un físico muchísimo más cambiado. Y lo más obvio fue el caso de Henry Cavill, ya que durante este momento Cavill tenía un contrato grabando una peli de Misión Imposible, la cual le obligaba a llevar un bigote. De modo que como no se lo podía afeitar, se lo tuvieron que quitar con efectos especiales. Y bueno, hablando de esto, como muchas escenas volvieron a ser grabadas o cambiadas, se tuvieron que añadir muchos efectos especiales más. Y a pesar de que su presupuesto ascendió a 300 millones, no tuvieron suficiente tiempo. Pero en fin, la peli ya estaba casi lista y Warner esperaba que fuese un éxito, arreglando los problemas. Pero cuando se estrenó, no quedó nada. No solo la película fue un tremendo fracaso, sino que las críticas fueron de las peores de este universo. La historia, la paleta de colores, los efectos especiales, el humor innecesario, todo eso fue horrible. Y el fracaso de esta película hizo que muchos proyectos se pausaran. La película de Batman empezó a complicarse, Superman ya no dio señales de vida, y la segunda parte de la Liga de la Justicia se canceló hasta nuevo aviso. Pero al menos después de todo esto, tuvimos algo bueno. Tras los múltiples problemas de la Liga de la Justicia, un proyecto el cual no había sido cancelado se puso a flote. James Wan, un director que había ganado popularidad gracias a su éxito con las dos primeras películas de Expediente Warren, estaba haciéndola. Warner decidió dejarle la tan ansiada libertad creativa que todos los directores habían querido, y con un presupuesto de 200 millones, un reparto encabezado por Jason Momoa, actor que había ganado popularidad gracias a varios proyectos y que ya había aparecido en la Liga de la Justicia, en el 2018 obtuvimos
convirtiéndose así en la película más taquillera de todo el DCEU, con una recaudación de más de 1.150 millones de dólares. Pero no solo eso, la película logró algo que aparte de Wonder Woman ninguna otra peli había conseguido, y era contentar a la crítica. Lo que más se elogió es que aparte de la historia, la película tenía la combinación decente entre humor, acción, incluso había algo de terror. Vamos, la peli tenía una dirección clara. Año siguiente también ocurrió algo decente. Tuvimos Shazam, y pese a que los números que esta película había recaudado eran los más bajos del DCU hasta ese momento, no tuvo mucho presupuesto, por lo tanto la película fue rentable, y de todas formas la crítica o la audiencia la apoyaron. De todas formas, aquí ocurría algo. La peli era demasiado cómica. No era malo, pero se sentía raro. Y creo que ese mismo estilo de comedia fue lo que jorobó una película que saldría después. Pero antes me gustaría mencionar algo. Ese año se estrenó Joker, el primer proyecto de DC aparte del universo. Pero no voy a hablar de ella ya que la historia del DCEU no incluye a Joker, ya que Joker es una peli que no forma parte de ese universo.